Bienvenidos, el día de hoy vamos a diseñar una cajita bouquet para sorpresas en el programa PowerPoint. Para ello abrimos el programa, suprimimos el texto predeterminado, nos vamos a vista, habilitamos reglas, líneas y guías y nos vamos a diseño. En diseño nos vamos a tamaño de diapositiva y vamos a personalizar, en este caso en un tamaño A4 en vertical. Aceptamos. Ahora nos vamos a insertar formas. Seleccionamos este elemento y vamos a ingresar la medida de 5,95 centímetros por 4,89 centímetros y lo vamos a arrastrar a la parte inferior justo en el medio. Una vez que está listo, nuevamente nos vamos a insertar formas. Vamos a insertar este rectángulo con una medida de 3,95 por 2,47. Arrastramos y lo ubicamos nuevamente en la parte superior. Nuevamente nos vamos a insertar formas, elegimos nuevamente este elemento y vamos a introducir la medida de 15,6 centímetros por 9,55 centímetros y nos vamos a girar. En este caso volteamos verticalmente y lo arrastramos justo en el medio. Una vez que esté en el medio, ustedes pueden observar hay un círculo color amarillo, lo cual vamos a arrastrar justo en el vértice donde termina el rectángulo previo que hemos colocado. Y vamos a la parte superior. En este caso siempre vamos a trabajar con zoom para observar cada uno de los elementos. Nos vamos nuevamente a insertar formas y vamos a insertar esta circunferencia con una medida de 3,67 centímetros por 9,55 centímetros y nos vamos a relleno de forma, en este caso sin relleno, y lo ubicamos de esta manera. Lo ubicamos justo en el medio y que se ubique en cada uno de los vértices. Una vez que está listo, seleccionamos ambos elementos, nos vamos a combinar formas y unir. Una vez que ya está unido, seleccionamos todos los elementos, nos vamos a formato de forma, combinar formas y unir. Y nos queda de esta manera este nuevo elemento. Ahora prosiguiendo, nos vamos nuevamente a insertar formas, en este caso insertamos este nuevo elemento y vamos a introducir la medida de 1,22 centímetros por 3,95 centímetros. Seleccionamos, nos vamos a girar, en este caso vamos a girar 90 grados y lo ubicamos de esta manera. Creamos una copia, control C, control V y lo ubicamos en este otro lado. Control C, control V, nuevamente una copia y lo ubicamos de esta manera. Arrastramos justo hasta terminar justo en este vértice. Una vez que ya está listo, nueva diapositiva, suprimimos el texto predeterminado, nos vamos vamos a crear el segundo elemento. Nos vamos a insertar formas, en este caso un hexágono, en este caso de 6 lados, y vamos a introducir la medida de 12,07 centímetros por 13,91 centímetros. Procedemos a centrar. Nos vamos a girar 90 grados a la izquierda. Una vez que ya está centrado, nos vamos nuevamente a insertar formas. En este caso es otro elemento y vamos a introducir la medida de 3,45 centímetros por 8,71 centímetros y vamos a proceder a girar, en este caso voltear horizontalmente y lo ubicamos de esta manera justo que calce en el medio. Seleccionamos nuevamente el anterior y lo vamos a arrastrar justo hasta la parte inferior hasta que calce en el vértice. Seleccionamos control C, control V, generamos una copia, nos vamos a formato de forma y vamos a girar. En este caso giramos justo que calce de esta manera. Nuevamente control C, control V y así sucesivamente por todo el borde. Una vez que ya hemos terminado, nos vamos a la parte gris, hacemos clic y arrastramos el cursor seleccionando todos los elementos
nos vamos a formato de forma, en este caso combinar formas y unir. Una vez que tenemos listo, nos vamos a insertar formas, en este caso nuevamente este elemento, y vamos a introducir la medida de 0,82 centímetros por 3,54 centímetros y procedemos a girar de esta manera. Relleno de forma, en este caso sin relleno, y nos vamos a zoom para apreciarlo mucho mejor y adecuarlo justo en el vértice. Nos vamos a editar formas, modificar puntos y vamos a arrastrar este cuadro negro justo en el medio. Vamos a calcular un medio y nos va a quedar de esta manera. Ahora simplemente control C, control V y pegamos justo en el borde de esta manera. Simplemente movemos y ajustamos, control C, control V, y así por todo el contorno. Este contorno va a ser una pestaña que nos va a servir para hacer el pegado. Y bueno, una vez que ya hemos finalizado este proceso, lo que vamos a hacer es ingresar las texturas. Para ello nos vamos al primer elemento y trabajamos con zoom. Seleccionamos, nos vamos a formato de forma, relleno de forma e imagen. En este caso seleccionamos esta base de textura, nos vamos a formato de imagen, recortar para ampliar. Seleccionamos nuevamente, nos vamos a formato de forma, contorno de forma sin contorno. Ahora seleccionamos este otro elemento, nos vamos a relleno de forma, en este caso con el cuentagotas seleccionamos el color, contorno de forma sin contorno. De igual manera para los demás elementos. Y bueno, finalmente ya hemos terminado este elemento, nos vamos a insertar imagen, en este caso voy a insertar esta imagen en PNG y lo voy a ubicar justo en esta parte superior. Clic derecho a la imagen, formato de imagen, en este caso me voy a iluminado, en preestablecidos y voy a seleccionar este primer cuadro, nos vamos en color blanco y en transparencia 30 y en tamaño 11 puntos. Y vamos a darle un borde blanco a esta imagen. Seleccionamos nuevamente todo el diseño, clic derecho y los vamos a agrupar. En este caso arrastramos y control C, control E generamos una copia. Superponemos nuevamente la imagen, seleccionamos, nos vamos a formato de imagen y vamos a proceder a girar. Volteamos de esta manera, de tal manera que estos dos elementos nos calce en un tamaño A4. Y finalmente ya tenemos estos dos elementos en un tamaño A4, que viene a ser la hoja, y recuerden que son 6. Ahora seleccionamos este nuevo elemento, seleccionamos toda la base, nos vamos a formato de forma, relleno de forma, imagen, seleccionamos la misma base de textura, nos vamos a formato de imagen, recortar y podemos ampliar la base de textura. Recuerden, en la parte inferior, si ustedes desean hacer base de textura, también les voy a dejar un link. Nos vamos ahora a formato de imagen, contorno de forma, blanco. En este caso vamos a seleccionar este elemento, nos vamos a relleno de forma y vamos a seleccionar el color predeterminado, contorno de forma sin contorno. De igual manera procedemos con todos los demás elementos. Una vez que ya está finalizado, nos vamos nuevamente a insertar imagen y voy a seleccionar esta otra imagen en PNG y lo voy a ubicar justo en el medio. Nos vamos a formato de imagen y nuevamente voy a introducir el contorno blanco para que se me genere una especie de contraste. Y bueno, ya tenemos listo y les voy a explicar cómo es el procedimiento del armado. Las líneas punteadas me indican el doblez y recuerden, de este elemento son 6 unidades. En cuanto al pegado, lo van a unir de esta manera. Recuerden que son 6 y van a formar como una especie de buquet, como un cono, y les va a quedar de esta manera. Y bueno, en cuanto a este elemento nos va a servir como un plato. De igual manera vamos a realizar el doblez y nos va a quedar de esta manera al momento de realizar el pegado y lo vamos a poner justo dentro de este cono. Nos va a servir como especie de plato para el soporte de estos elementos. Y bueno, nos va a quedar de esta manera. Si es que gustan, le ponen una cinta adicional
Y bueno, finalmente ya obtenemos el bouquet. Espero que les haya gustado esta propuesta. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.